lo que se espera del sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Nuestros invitados, Axel Amarillas, economista. Axel, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Arturo González, analista político y subdirector editorial del Siglo de Torreón, titular de Periférico en Contextos. Arturo, buenos días. Buenos días, Juan, Axel, Marcela, buenos días al auditorio. Y la pregunta de hoy, ¿qué espera usted del sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto? Opciones en Twitter y en nuestro portal de noticieros GREM. Objetividad y autocrítica. ¿Lo mismo de siempre? ¿O me es indiferente? Opine. Llámenos 711-0260, WhatsApp 8717-3617-99, correo electrónico contextos@gremradio.com.mx, redes sociales Noticieros Grem, y si quiere usted una comunicación directa con los conductores de este programa, estamos en Twitter como @mpámanes y @lic.juanceballos. Y bueno, esperamos sus comentarios, sus respuestas a la pregunta, sus sugerencias, sus aportaciones. Y si les parece bien, empecemos con la pregunta. ¿Qué podemos esperar de este sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto? Si va a ser lo mismo de siempre, si van a ser las cifras maquilladas, si va a ser canto glorioso, estas loas que se han venido repitiendo a lo largo de los últimos días a través de los spots de radio y televisión y de los mensajes del presidente también por radio y televisión. ¿Qué podemos esperar, Axel Amarillas? Bueno, pues así como lo menciona el licenciado, yo creo que la tónica va en ese sentido, ¿no? O sea, como se ven los spots de radio, de televisión, inclusive hemos por ahí visto también que ha concedido entrevistas a algunos comunicadores de nivel nacional con toda la intención de como hablar en términos de, bueno, ya me estoy yendo, ya me quiero despedir, yo ya no quiero estar aquí. Entonces, yo creo que ese sexto informe, pues, es simplemente como que la culminación en la tónica en la que se dio todo el sexenio y todas las posturas que llegaron a tomar digamos, el gobierno federal a lo largo de cada uno de los años y con cada uno de los sucesos fundamentales o de gran impacto que le tocaron vivir. En términos económicos, digamos que tiene muchos claroscuros. Por ejemplo, podemos pensar que en los últimos años a este presidente no le tocó vivir lo que se conoce como una crisis económica, o sea, una contracción de la actividad económica. Eso lo podemos decir como algo bueno, dado que por lo general no depende de las decisiones que llegue a tomar un gobierno, pero digamos que al final de cuentas su actuar no, de cierta manera no generó una crisis como podría llegar a ser con las decisiones que puede llegar a tomar el gobierno federal. Pero por otro lado, por ejemplo, tenemos un sexenio que tuvo una inflación muy inestable. O sea, de repente empezó con niveles, digamos, dentro de los límites del Banco de México, de repente se dispara, ahorita aparentemente va regresando. Le ha tocado la peor depreciación del tipo de cambio desde el tipo de cambio flexible, obviamente quitando este espacio 94-95, ¿no? Que fue el error de diciembre. Y bueno, algo que por ahí sigue haciendo mucho ruido que todavía no o digamos no nos han explicado más bien adecuadamente, es tenemos el mayor saldo histórico de deuda externa con respecto al PIB o de, digamos, deuda gubernamental con respecto al PIB. Eso es hasta cierto punto algo que debería de explicar en este sexto informe, porque ese nivel de deuda, si bien aún es manejable, estamos por ahí del 45% del Producto Interno Bruto, la pregunta es, bueno, ¿dónde está? ¿No? No tenemos una red ferroviaria de transporte de pasajeros, no tenemos un montón de aeropuertos funcionales y de gran calado, no tenemos mayores obras de gran, digamos, impacto económico. Entonces yo creo que ahí es donde debería de estar la principal, digamos, lupa con respecto a lo que va a hacer el sexto informe. O sea, ¿dónde está esa deuda pública que al final de cuentas
tiene un nivel de deuda históricamente muy alto con respecto a los últimos 4 o 5 administraciones. Ahora, también no podemos soslayar como un elemento importante las promesas incumplidas que están afectando tanto a la macroeconomía, pero sobre todo a la microeconomía, es decir, a la del ciudadano, a la del ama de casa, del obrero, del profesionista, del microempresario, ¿sí? Y estos brincos que ha dado se le criticaba mucho a Felipe Calderón por los famosos 4 centavos de los gasolinazos mensuales, ¿sí? Y sin embargo, aquí tenemos brincos hasta de 10 centavos, no en un mes, sino en una semana, ¿sí? Entonces, y sobre todo, bueno, sin una explicación al porqué del fallar a esa promesa de no más gasolinazos. Y el hecho de que, bueno, sigue siendo la ley de la oferta y la demanda, en el sentido de que la oferta y la demanda juegan a favor del gobierno mexicano y no de los consumidores, porque si aumentan los precios del petróleo, aumenta el precio de la gasolina, pero si bajan los precios del petróleo, aumenta el precio de la gasolina, es decir, no hemos visto una reducción de precios de las gasolinas. Inclusive, digo, en el último mes, sobre todo, bueno, en los últimos 2 meses, vimos cómo el tipo de cambio empezó a bajar y tampoco se reflejó en el precio de la gasolina. Exacto. En teoría, los dos fundamentales que determinan el precio de la gasolina, uno es el precio del petróleo y el otro que es la materia prima o el insumo, y el otro es el precio del dólar o del tipo de cambio, de tal forma que a la hora de importarlo, bueno, sale más caro o más barato. Ahí el principal problema del precio de la gasolina sigue siendo la forma en la cual se determina, en este caso, su carga impositiva. Porque al final de cuentas, este libre mercado en el que nos dijeron que nos iban a introducir, no es un libre mercado todavía, porque vemos cómo sube el precio del petróleo, baja el precio del petróleo, sube el precio o en este caso el tipo de cambio, baja el tipo de cambio y no se ajusta el precio de la gasolina. ¿Por qué? Bueno, lo que se está ajustando es el IEPS que cobra la Secretaría de Hacienda. Entonces el IEPS lo están utilizando como una especie de amortiguador. Por ejemplo, cuando el tipo de cambio se deprecia y al mismo tiempo el precio del petróleo sube, entonces el IEPS baja, para que ese incremento en el precio no sea digamos, de un día a otro de 50 centavos, sino sea de 2 o 5 centavos, ¿no? Y luego cuando vienen los efectos contrarios, bueno, entonces el IEPS sube, para que ahora sí que lo que el gobierno le tuvo que poner o dejar de recibir para amortiguar ese golpe, recuperarlo. Entonces, por eso no vemos esa libre flotación de los precios como en teoría deberíamos de estarla viendo. Ahora, ahí el principal problema es que la reforma energética no está acompañada de una reforma fiscal. Y en este caso, exclusivamente de cómo se determina la carga impositiva de la gasolina, no va a cambiar o no cambió junto con la reforma energética. Y yo, por lo que he visto de las declaraciones del siguiente gobierno, aparentemente no la van a modificar. Entonces vamos a seguir teniendo esta ilusión de un precio de la gasolina de libre mercado, que en realidad no lo es. Mientras no cambie la carga impositiva de la gasolina, eso no va a ser realidad. Claro, 9 de la mañana con 16 minutos, 25 grados centígrados en el centro de Torreón. Siga con nosotros. Contextos.
En torno a la pregunta de hoy, en en Twitter ya van, bueno, pues, ¿qué espera el sexto informe de Enrique Peña Nieto? Tenemos, bueno, hasta ahorita se acaba de subir la pregunta, hay 5 votos, los 5 coinciden lo mismo de siempre. 0% objetividad y autocrítica, 0% me es indiferente. Oye, desde la cuenta de Twitter, gracias Alejandro, dice, hoy es tu último informe, Enrique Peña Nieto, por favor recapacita y termina recapacita y manda a terminar el Centro de Convenciones de Torreón. Miguel Riquelme y Rubén Moreira, ustedes exíjanle que lo termine. Y entonces, bueno, esto ya focalizándolo a los compromisos pendientes que deja aquí en La Laguna Enrique Peña Nieto. Y a esta campaña intensa de promoción de su último informe y de sus logros al final del sexenio. Ayer le dábamos cuenta, casi al terminar el espacio, de esta declaración de Enrique Peña Nieto de que no debió haber dejado que su esposa saliera a explicar lo de la Casa Blanca. Un mea culpa que se antoja tardío, anodino, que no te dice nada más que la falta de reacción oportuna y la falta de asesoría adecuada que recibió Enrique Peña Nieto en materia de comunicación a lo largo de su sexenio. Desde el punto de vista político, Arturo, ¿qué nos deja el sexenio de Enrique Peña Nieto y cómo se va? Sí, bueno, ahorita que comentaban esto del informe, pues ha ido desgranando Enrique Peña Nieto el informe. De alguna manera no creo que vaya a decir algo muy distinto a lo que venimos escuchando en los últimos días. Está como por partes, dosificándolo, entre presumiendo los logros que ha presumido de siempre y reconociendo los fallos que no reconoció en su momento y que pues hoy es oportuno porque ya se va, ¿no? El tema de la Casa Blanca, el haber invitado a Donald Trump cuando todavía era candidato, entre otras cosas, ¿no? Fiel al estilo de la administración, todo esto porque hay que recordar que la administración de Enrique Peña Nieto es una de las que más ha gastado en materia de comunicación social, por no decir propaganda. De hecho, el que más. Sí, no tanto comunicación social, estrictamente propaganda. En propaganda, es lo que ha gastado. Pero también ese hecho, esa realidad del gasto, es uno de los grandes fracasos de Enrique Peña Nieto, de su administración. De invertir tanto dinero y obtener al final los niveles de aprobación que tiene, pues vamos, o sea, habla de una pésima estrategia de propaganda y de manejo de imagen. Pero ¿cómo es posible invertir esa cantidad? Si hacemos un costo-beneficio en bruto, digamos, vámonos a los números, pues simple y sencillamente no da. No da esa inversión con el resultado que estamos obteniendo en materia de imagen. Salen números negativos. Claro, por supuesto, porque ha ido bajando y la inversión ha ido subiendo, sí, ¿no? Entonces, ahí hay un tema y bueno, al parecer no han entendido la lógica y cierran igual que en el mismo estilo de la administración. Por otra parte, en la cuestión política, creo que Enrique Peña Nieto se preparó, o el equipo de Enrique Peña Nieto se preparó para sacar adelante uno de los objetivos principales que tenía, que era las reformas estructurales, algunas más consolidadas que otras, algunas mejor planteadas que otras, pero al final ese era como el principal objetivo, y lo logró los 2 primeros años. La sacó en los 2 primeros años con el Pacto por México, en un idilio que no habíamos visto en los 2 o 3 sexenios anteriores, con la oposición que le autorizó prácticamente todo, aunque luego esa oposición se convirtió en enemiga de Enrique Peña Nieto posteriormente, pero en principio le autorizaron todo. Creo que al haberlo conseguido no estaban preparados para el siguiente paso. Y eso, aunado a los problemas que comenzaron a surgir, entiéndase por ello Ayotzinapa, entiéndase por ello Casablanca, entiéndase por ello otros problemas de corrupción, otros asuntos, pues comenzó a descomponerse todo, ¿no? Y entraron en un túnel del cual no han encontrado la salida. Y fue bien... pues digamos frustrante viéndolo desde acá, cómo
A cada nuevo problema se intentaba una solución y se hundían más. Y el caso del caso Iguala es un ejemplo de ello, ¿no? O sea, el manejo que se dio desde el principio, lo único que reflejó fue una incapacidad total. En un asunto, y vaya, lo que voy a decir a lo mejor no muchos están de acuerdo, en un asunto que en principio no le competía al gobierno federal, porque estamos hablando del involucramiento directo o presunto involucramiento directo de autoridades locales y estatales. Pero al final es tan malo el manejo del gobierno de Enrique Peña Nieto que la gente termina persiguiendo que el culpable es el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fíjense la magnitud del error en materia de comunicación por parte de este gobierno, ¿no? El otro gran asunto que tenía, y creo que para lo cual no se preparó bien Enrique Peña Nieto, fue el Proyecto Nacional de Infraestructura o el Plan Nacional de Infraestructura, donde cuando lo presenta en 2013-2014, es un cúmulo de obras bien interesantes, robusto, del cual se cumple, ¿qué les gusta? Menos de la mitad, me parece, ¿no? No, muchísimo menos. Había entre ellos, bueno, el aeropuerto de la Ciudad de México, los trenes, gasoductos, oleoductos, una serie de carreteras, lo que es la infraestructura que le da al país o le debe dar a un país las herramientas y para poder aprovechar sus ventajas, ¿no? Y potenciar todavía más el crecimiento económico. Pero además el hecho de que dentro de estas obras, bueno, muchas, las magnas, las más grandes, unas hasta se cancelaron. Claro. Y de las que sí se lograron hacer, muchas están inconclusas. Todavía no Y se terminan. va a ir y van a seguir inconclusas. Exactamente. Bueno, el caso como que me comentaban aquí en Torreón, en el centro de convenciones, que pues de entrada es muy cuestionable el proyecto, dónde está ubicado y demás. Pero por la otra es que no está operando. Dirán algunos, no, es que ya le falta cualquier cosita. Sí, cualquier cosa no está operando, ¿no? Claro. Así muchas otras obras, no solo en la región, sino en todo el país. Entonces, El Hospital General de Gómez Palacio. el Hospital General de Gómez Palacio, por ejemplo, el Hospital General de Torreón, que se prometió en principio de alta especialidad y terminó como un hospital de segundo nivel, con servicio de cancerología, oncología, perdón, puesto después, ¿no? Manejado después. Bueno, aquí vemos que en lo que promete en materia de infraestructura queda mucho a deber. Tan es así que muchos de los proyectos los va a retomar Andrés Manuel López Obrador. Oye, simplemente el Metrobús. O Por sea, ejemplo. no podemos llamarle Metrobús, no es, hasta este momento la obra es exclusivamente del municipio de Torreón, ¿no? Un poco también de la mano con Matamoros tal vez, pero finalmente de Torreón no es un servicio metropolitano de transporte. Por una mala gestión. Por lo que sea. Sí, claro, pero hay una mala gestión de principio, ¿no? Ese proyecto nace mal de origen, o sea, nace mal. O sea, no tiene sentido entregarle a dos estados ingresar a sus presupuestos esos recursos para aplicarlos en una obra que tiene que ser armónica, Claro. que tiene que avanzar al mismo nivel. Yo creo que lo mejor que lo que debió haber hecho el gobierno federal es asumir el control de la obra, ejercer el recurso directamente y evitar que los gobiernos de los estados entraran Claro. en lo que estamos viendo hoy precisamente, ¿no? Pero aquí tiene mucho que ver, Arturo, el hecho de la praxis del gobierno de decir, bueno, la cuestión está sacar la forma, el fondo es lo de menos. Que se diga que yo ya cumplí el compromiso. ¿Cuántos hospitales no se inauguraron rentando equipo para que vinieran a cortar el listón y luego ya se iba el gobernador o se iba el presidente y sacaban el equipamiento que habían rentado nada más para la foto? Claro. Y dinero, recursos que no, es que ya se gastó tanto dinero en este hospital, viene y lo inaugura y resulta que está a medias, o sea, la forma, nada Claro. más, y el fondo queda olvidado. Sí, eso en el caso de aquellas obras que están por lo menos visibles, Sí. que ya están construidas en parte, ¿no? Ujú. Pero súmale a ello las obras que ni siquiera se han iniciado o que no pudieron arrancar por cuestiones políticas, económicas o lo que sea. A mí me llama mucho la atención que en términos económicos no le fue tan mal al gobierno del sexenio de Enrique Peña Nieto. Vemos un crecimiento que apenas ahora se está ralentizando, pero pues que está por arriba del 2%,
que no es tan malo, digo, quizá no es lo que esperaríamos para una economía emergente como la mexicana, pero al menos, digo, si vemos lo que ocurrió en el sexenio Calderón con la crisis, obviamente 2008-2009, en donde hubo un decrecimiento y un crecimiento ya después raquítico, pues no es malo el crecimiento de 2% que se tuvo en este sexenio. Como bien dice Axel, pues no depende completamente del gobierno, depende de muchos factores externos. Pero sí, al menos puedes aprovechar ese crecimiento para potenciarlo y generar obras que te den mayores ventajas a la hora de... Pero ese crecimiento se refleja en la calidad de vida de más mexicanos. Yo creo que el primer factor es la generación de empleo. Al momento que se expande la economía, y bueno, Axel es el experto, lo debe saber mejor, se expande la economía y empieza a generarse empleo. Sí, nada más que son empleos de muy bajos salarios. ¿Sí hay esa mejora en la calidad de vida? Es muy poca todavía. Alguna vez lo hemos comentado, o sea, el paso para esa mejor calidad de vida es un crecimiento económico constante y suficiente para empezarle a dar mejores oportunidades a toda la población. Aquí el asunto está en, como comentábamos, bueno, el crecimiento económico es hasta cierto punto raquítico para lo que necesitamos como economía emergente. Aquí el punto a favor es, bueno, tuviste 6 años en el cual no estuviste inmerso en un proceso de crisis económica internacional, lo cual lo reflejan los datos macroeconómicos agregados, y probablemente ahí es donde está el punto de crítica, ¿no? Bueno, ¿qué hiciste para aprovechar, como a la mayoría de los últimos presidentes no le había tocado, 6 años, un sexenio sin ningún problema económico internacional? Pero además también el hecho de estar presumiendo la cantidad de empleos sin calidad de salarios, porque digo, ahí están las cifras. Aumentaron los trabajadores con menos salarios mínimos y decrecieron los trabajadores con más de 5 salarios mínimos o más de 3 salarios mínimos. Entonces, como que eso no hay mucho que presumir, Axel. Sí, sobre todo porque la estructura económica actual todavía está muy enfocada a la producción a través de manufacturas, de tal forma que la mayoría, hablando de inversión extranjera directa, se enfoca a esa actividad, y muy probablemente los salarios que se paguen sean de bajo hecho nivel. Se convierte ese bajo salario en una ventaja competitiva del país. O sea, es el gancho para la inversión extranjera norteamericana. Lo entendió Trump, ¿no? Y dice, oye, se están yendo allá porque allá pagan nada, ¿no? Incluso Canadá también dice, oye, súbele los salarios a los trabajadores de la industria automotriz, que es lo que vimos en el Tratado de Libre Comercio nuevo que se está firmando. Ahora, el otro gran tema de Enrique Peña Nieto, que se da ya más hacia el final de su administración, en el último tercio, es el de que nunca supieron en Los Pinos qué hacer con Donald Trump. O sea, es increíble la manera en la que estuvieron manejando, en principio extendiéndole la mano en un momento totalmente inapropiado, que hoy mismo reconoce Enrique Peña Nieto, tardíamente, como bien decía Marcela, pero luego asumiendo posturas rezagadas, desfasadas, poco firmes. Cuando se necesitaba una postura firme, no venía la postura firme, como que trataban de ignorar los embates de Donald Trump, y cuando ya no era posible o era imposible ignorarlo, salían y ya era totalmente desfasado. Nunca supieron cómo manejar el asunto de Donald Trump, y eso lo capitalizó Donald Trump todo este tiempo para su base electoral. Claro. O sea, usando a México tal cual, como lo han dicho varios analistas, como piñata. O sea, por un día decir, ay, mira qué bonita piñata, México, qué bonito, y bolas, a darle palos, ¿no? Y al día siguiente, mira qué bonita la piñata, yo quiero mucho México, y bolas al día siguiente, así. Y el gobierno de México acotado totalmente en su reacción, sin articular una política coherente de manejo de este tipo de situación, porque cualquiera lo sabe, y Canadá está dando la muestra. O sea, no puedes permitir que un país, o el presidente de un país, por poderoso que sea, te trate de esa manera. Claro. O sea, debe haber un principio de mínimo respeto. Tendríamos que revisar también el tema de la comunicación social, porque creo que, igual que en el gobierno de Felipe Calderón, en este gobierno no se trató de manera adecuada muchos de los temas. Bueno, vamos a una pausa, 9:36, volvemos.
Pretextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Mesa de análisis, lo que se espera del sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Gracias a en este WhatsApp que nos hacen llegar. Elic Ceballos, comente Arturo acerca del paso deprimido del Revolución que no sirvió de nada. También por WhatsApp, Lic Pámanes, una pregunta, Arturo, ¿para dónde se van a ir los camiones del Revolución cuando entra en funcionamiento el mentado Metrobús? También por WhatsApp, buen día, Lic Ceballos, Lic Pámanes, Axel y Lic González. En relación al Metrobús, es una obra que nació muerta, no va a servir para los torreonenses. También este otro WhatsApp nos dice, yo le doy de calificación 4 al presidente Peña Nieto, muy mal, ha sido el peor presidente que hemos tenido desde Luis Echeverría. Por WhatsApp también Juan Ábalos se comunica, buenos días, mafufa pero profunda la participación del doctor Pérez Gasga hoy, pues de cuál agua fumó el doctor, del Nazas o del Aguanaval. Y con relación también a la pregunta de hoy, ¿qué es lo que espero ¿Qué es lo que espero del informe de gobierno? Nada, absolutamente lo mismo de siempre, las mismas mentiras que ya he venido sacando en radio y televisión. Sí, Arturo, hace rato que te decía algo de comunicación, el manejo de comunicación social, que aunque tú ya lo habías mencionado, sí me parece importante ahondar en el tema, porque fue motivo de un editorial que nosotros recién publicamos sobre las perspectivas de los medios de comunicación, sobre todo con los anuncios del nuevo gobierno, en relación a la disminución importante de del presupuesto oficial destinado a la cobertura del quehacer gubernamental en diferentes medios. Y además, la salida de muchos comunicadores de diferentes empresas de comunicación. Entonces, por ahí se va perfilando entonces una situación muy particular de cara al nuevo gobierno. Pero es Enrique Peña Nieto un presidente que deja una huella importante en su relación con los medios y el favoritismo que hubo para algunos de ellos y cómo trató de manejar desde los medios, desde esos medios y desde las plataformas del ejército de bots que luego de pronto tuvo, el ánimo de la opinión pública. Claro, o sea, hubo toda una estrategia y ahí están los recursos invertidos, ¿no? O sea, creo que no se puede ocultar. Sí hubo una estrategia de tratar de compensar esas fallas generando paquetes informativos, publicitarios que ofrecieran una realidad distinta. Como lo dije hace un momento, al final fue un fracaso, o sea, no funcionó, porque basta con la mayor parte de las encuestas indican que el nivel de aprobación de la figura presidencial hoy es el menor en los últimos 3 sexenios. Entonces, con una inversión de esa magnitud, pues evidentemente no podemos hablar de que haya un triunfo ahí. Yo creo que se va a romper un paradigma en el manejo de comunicación y me parece que eso es bueno y es importante, porque va a obligar
a muchos medios que quizás se metieron en esta zona de confort, principalmente medios de la capital, en la zona de confort de recibir mucha publicidad gubernamental, que no está mal, ojo, luego es muy mal visto por algunos recibir publicidad gubernamental, no está mal, es parte de... Lo que está mal es que un medio depende exclusivamente de la publicidad de un solo gobierno o de solo los gobiernos. Eso es lo que está mal, porque al final, cuando se termina, comienzan los problemas. ¿Qué tendrá que hacer el medio? Pues diversificar su fuente de ingresos. ¿Qué implica diversificar su fuente de ingresos? Pues ampliar su cartera de clientes, no depender exclusivamente del gobierno. En la medida en la que un medio depende solo del ingreso del gobierno, es que es menos libre, menos independiente, por supuesto. Axel, el gasto en publicidad, porque luego hablamos de millones de pesos como si habláramos de centavos, ¿no? Es importante cómo incide, cómo impacta en el presupuesto general del gobierno. Bueno, la estructura, bueno, digamos, esa partida de gasto público encaminada a la promoción existe por la idea esta de comunicarle a la población lo que se está haciendo, dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Y al final siempre termina siendo, como mencionábamos, en propaganda, ¿no? Propaganda para el gobernante en turno. En términos agregados es una proporción todavía muy muy pequeña del gasto público, no alcanza ni el 1%, creo yo, del presupuesto de egresos de la Federación. Acuérdense que el presupuesto de egresos de la Federación es de trillones de pesos. Entonces, ese valor hasta cierto punto es pequeño en términos relativos, pero en términos absolutos pues son millones de pesos, ¿no? Que si bien a lo mejor no te garantizan un mejor sistema de salud, un mejor sistema de educación, si ustedes quieren, sí te garantiza, por ejemplo, algunos proyectos estratégicos que algunas regiones del país necesitan y que lo puedes llevar a cabo con ese dinero que en este sexenio no sirvió de nada. De hecho, me llama mucho la atención esto que mencionas, porque al final, si sacáramos un coeficiente de correlación saldría negativo, ¿no? En la medida en la que aumentas tu gasto de publicidad, tu aprobación presidencial baja. Entonces eso te diría que la respuesta es no gastes en publicidad porque lo estás empeorando en vez de mejorarlo, ¿no? Algo que podría ejemplificar esto que ahorita estaba pensando era, por ejemplo, voy a agarrar dos reformas estructurales. Una, la de competencia económica, y otra, la energética. De esas dos reformas estructurales, a una, que es a la energética, se le dedicó muchísima comunicación social. A la de competencia económica se le dedicó muy poca comunicación social. Si a mí me preguntas al día de hoy, o sea, el 1 de septiembre del 2018, la de competencia económica ha sido un éxito. La energética no tanto. Entonces, ¿por qué no te enfocas en las que realmente están funcionando? O sea, ¿por qué no promocionas la de competencia económica que creó la COFESE, que le dio facultades para castigar y que es un apartado, por así decirlo, de la actividad económica que estaba muy descuidado y que a raíz del crecimiento de la COFESE, bueno, se le empieza a dar el seguimiento puntual para que todos los agentes económicos realmente prefieran o estén adentro de un ámbito de competencia y no por el contrario, o sea, que intenten atentar contra ella. Mientras que la energética te enfocaste en un resultado que sabías que no ibas a ver y al final de cuentas con eso mismo es con lo que te están castigando, lo que te están reclamando, ¿no? Que era, vamos a tener menores precios de la gasolina, menores precios de la luz, menores precios del gas, y tú sabías que no lo ibas a ver al final del sexenio. O sea, estábamos hablando de entre 3 y 4 años nada más desde su promulgación y su inicio al día de hoy, y pues no iba a cambiar nada, ¿sí? En la estructura actual, o sea, en el corto plazo, sino lo iba a empezar a cambiar en el mediano y en el largo plazo. Alguna vez lo hemos comentado, o sea, para que las grandes gasolineras o los grandes consorcios gasolineros del mundo entren a la economía nacional y empiecen a tener su propia estructura de distribución, abastecimiento y de venta al público, pues nos vamos a tardar algo así como entre 10 y 20 años. Esa es una parte. Y la otra, lo que comentaba hace rato, mientras el esquema impositivo de la gasolina no cambie, o sea, no va a haber un libre mercado en ese contexto. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo se utilizó la comunicación social en este sexenio. Pero fíjate qué mala lectura desde el principio por parte de los encargados de comunicación del gobierno, porque de entrada había más resistencia en la reforma energética que a la reforma de competencia, ¿no? Digo, si tú le dices a la gente, oye,
vamos a una reforma para que haya más, para que haya un equilibrio en la competencia, para que haya una verdadera competencia entre empresas, garantizar que sea la competencia y obviamente esto redunde en precios más competitivos que te van a impactar a ti como usuario. A que le dices, oye, una reforma energética en donde abramos el capital, abramos el sector energético, el capital privado, con toda la historia que tiene eso y que hay un sector de la población que no está de acuerdo porque cree que México pierde soberanía al momento de abrir este sector al capital extranjero, pues obviamente era más complicado manejarlo, ¿no? Era más fácil irse, como tú dices, desde el principio, por la simple lectura de los ánimos, irse por el de la competencia económica, ¿no? Y ya comentabas tú, Arturo, sobre, bueno, el fracaso que se dio en materia de obra pública de infraestructura por todas las promesas incumplidas y por las que sí se cumplieron, pero a medias y no se van a terminar. Pero hay otro factor que me gustaría que, Axel, tú dieras tu análisis, que tiene que ver con toda esa infraestructura que sí se realizó, pero que fue un fracaso. Digo, hay casos como el Paso Express, por ejemplo. Todo lo que se gastó en un principio y lo que se está gastando ahora. La supercarretera esta de Durango-Mazatlán, que si bien no es una obra que haya iniciado Enrique Peña Nieto, sino que empezó desde con Fox y yo con Calderón a Peña Nieto, al gobierno federal de Peña Nieto, le ha tocado pagar los platos rotos de esa mala obra. Una obra que fue presupuestada originalmente en 8,000 millones de pesos y se terminaron pagando 28,000 millones de pesos y después de su inauguración se han pagado más de 2,300 millones de pesos en reparaciones. ¿Qué análisis haces tú desde el punto de vista económico de ese fracaso? Sí, de hecho, bueno, estos son ejemplos recientes, pero inclusive hay ejemplos de toda la vida, como por ejemplo las autopistas que conectan a la Ciudad de México con Querétaro, con Acapulco. La autopista del Sol, ¿no? Es un monumento. Exacto, o sea, son autopistas que costaron muchísimo dinero en su momento y jamás han estado al 100% de operación sin ninguna reparación. Yo creo que ahí el principal problema entra, fíjate, ahorita que mencionabas esto de competencia económica, es sobre todo en que a la hora en la cual el gobierno entra en este proceso de querer realizar una obra, la verdadera competencia de los agentes que quieran realizar la obra es lo que garantizaría la calidad de la misma, ¿no? Yo creo que la situación va por ahí. O sea, mientras sigamos teniendo esa simulación de licitación o esas licitaciones que están a modo para alguno de los agentes, trae este tipo de problemas y de situaciones, porque al final lo único que garantizará que todos los agentes quieran hacer la mejor obra para que después le den otra, debería de ser la calidad de la misma, ¿sí? Y en este caso eso lo podría garantizar la competencia entre, en este caso, los que entran a la licitación, pero digamos fomentando un proceso de licitación que efectivamente haga una competencia entre los diferentes agentes, ¿no? Y no que sea hasta cierto punto ya con un favoritismo o encaminadas hacia cierto proveedor, de tal forma que lejos de querer hacerlo bien para que después te puedan dar otra, pues parece que no. Voy a intentar hacerlo de tal forma que pueda agarrar lo más que pueda, porque sabrá Dios si después me va a tocar otra, ¿no? O sea, yo creo que ahí el problema de los incentivos es lo que puede explicar esto, porque al final estamos, digamos, fallas en el proceso de infraestructura, digamos, elimina incentivos para el crecimiento potencial de la actividad económica. Hay dos temas más ahí en la mesa que habría que revisar. Digo, no tenemos ya mucho tiempo, pero sí es importante al menos mencionarlo, que es el tema del combate a la pobreza, sí, que es otro de los grandes pendientes, a pesar de las grandes cantidades de recursos que se invierten año con año en programas de asistencia social. Recientemente veía una gráfica de cómo ha sido el comportamiento de la población en pobreza y prácticamente estamos estancados en ese rubro. Alrededor del 45-50% de la población todavía en niveles de pobreza, con un crecimiento en el gasto de asistencia social, lo cual habla de que hay programas que no están funcionando o que no se está aplicando debidamente el recurso. Eso también, junto con lo que no se cumplió del Programa Nacional de Infraestructura, me lleva a pensar, bueno, lo que decía hace un momento Axel, y la deuda, ¿para qué la utilizaron? ¿Por qué incrementaron la deuda
Entiendo que una parte es pues, para tapar el déficit fiscal, pero por la otra también tiene que ser para generar desarrollo o para inversión productiva. Aquí el tema es que tendría que explicar el presidente Enrique Peña Nieto en su último informe qué pasó con ese incremento de la deuda y en qué lo utilizó con claridad y que podamos consultarlo todos los mexicanos, porque sí es un tema, si bien no es preocupante el nivel de deuda hoy, lo que es preocupante es el crecimiento que tuvo y que no sepamos exactamente a dónde se fue. Pero él más que explicar lo va a justificar. Es lo que se espera. Claro, pero al menos tendría que justificarlo en qué obras se fueron o cómo se comportó el déficit en comparación con el incremento de la deuda, ¿no? Esa sería la explicación. Vi, por ende, la justificación. Y el otro tema, que también es un saldo negativo, muy negativo, de Enrique Peña Nieto, es el tema de la seguridad, que fue una de las banderas que enarboló en su campaña, que tanto cuestionaron los priistas de la estrategia fallida de Felipe Calderón, y al final terminan reproduciendo la misma estrategia y terminan con peores números que el sexenio anterior. Ahí también hay un saldo muy negativo que tendría que explicar el presidente, decir por qué no funcionó su estrategia, o al menos si hubo alguna vez alguna estrategia de combate al crimen organizado, claro, o de seguridad, ¿no? Hay más comentarios del auditorio por WhatsApp. Muy buenos días, equipo GREM. ¿Qué nos dirá Enrique Peña Nieto en este desinforme? Serán en un 80% mentiras y simulaciones. En resumen, este sexenio es similar al de Eduardo Olmos y Humberto Rubén Moreira. Ineptitud, robo, corrupción e impunidad, dice en WhatsApp. También se comunica la señora Madero por WhatsApp. Dice, les reenvió el comentario sobre la enorme publicidad que manejó el señor Peña Nieto. Noticias recicladas de lugares que inauguró y la tristeza de, como siempre, nos queda el mal sabor de boca. Tiene razón el radioescucha que comentó lo de la publicidad del señor Peña Nieto. Que alguien le avise que no está terminado el centro de convenciones y que el hospital que nombra no cumplió con lo que había prometido. El mejor hospital del norte de la República. Las personas que manejan esta publicidad solo lo hacen quedar más mal de lo que está. Es una pena lo del hospital, que por favor pregunten en qué situación está. Pues tenemos más comentarios, lo que ya no tenemos es tiempo, ya tenemos que despedirnos, no sin antes agradecer a Axel Amarillas y Arturo González su presencia aquí en esta mesa de análisis. Gracias. Nada más rápidamente un comentario, venía Sí. y preguntaba lo del paso de nivel que no tiene sentido en el Revolución. Sí. Sí. Bueno, es que a esa altura va a estar una terminal del Metrobús. O sea, tengo entendido, el proyecto incluye una terminal y ese paso de nivel es para que los camiones puedan dar vuelta y salir de la terminal, hasta donde tengo entendido, para eso es. Porque sí llama mucho la atención pasar por el puente, caray. Y no hay ninguna calle que la atraviese. No hay nada que lo atraviese, ¿qué es Claro. esto, no? Pero bueno, la explicación que nosotros hemos obtenido es esa. Vamos a ver si se cumple, porque hasta ahorita todavía no está esa terminal, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Pase un espléndido fin de semana. ¡Ánimo!